al momento. Recientemente fue publicado un artículo en el portal de la casa unionradio.net que titula la cifra que muestra Conindustria y que habla sobre la pérdida que se ha lamentablemente generado a raíz de los apagones. Hablan de 300 millones de dólares. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, cifró en 300 millones de dólares las pérdidas por apagones y recortes de la jornada laboral. Esto lo afirmó en una rueda de prensa y dijo que las empresas venezolanas solo trabajan para pagar nómina y reponer inventario. Hablamos de pérdidas millonarias en bolívares, obviamente, y hablamos no solamente de pérdidas de dinero, estamos hablando también, por ejemplo, de reducción de inventarios. De hecho, se leía que hablaban de cifras importantes a nivel de inventarios. De hecho, dice, los apagones reducen los inventarios del país. Esto lo advierte Leonardo Vera, se publica también en el portal de Efecto Cocuyo, porque reponer la mercancía luce cuesta arriba. Empresas, comercios y distribuidoras sufren las consecuencias de los apagones que iniciaron el pasado 7 de mayo. Hablamos muchísimo del sector comercio porque obviamente nos afecta directamente, pero cuando hablamos de futuro, cuando hablamos de lo que deberíamos estar haciendo en este momento, sin duda tenemos que hablar de educación. Y es que precisamente ayer había otro titular que me llamaba mucho la atención y decía, este lunes se celebró el Día Mundial de la Educación y los venezolanos lo conmemoraron con las aulas vacías tras el anuncio de la suspensión de clases realizado por el régimen de Nicolás Maduro. Clases que se vienen suspendiendo pues continuamente desde el 7 de marzo, lamentablemente, por la escasez de energía eléctrica, por la carencia de energía eléctrica, mejor dicho, por los importantes cortes que ha sufrido el país, y no ahora no solamente por el tema de la luz, sino también por el tema del agua. ¿Cómo hacen los niños para asistir a clases si, por ejemplo, en su casa no han podido ni siquiera bañarse o lavar los uniformes, ni siquiera preparar los alimentos? Es decir, hay una complicación bastante importante a la hora de hablar de las clases, no solamente los niños, estamos hablando de los maestros, los que sufren los maestros precisamente para poder atender un salón de clases. Además, cómo concentrar a tantos niños, adolescentes o adultos prestando atención a un tema cuando el resto del país está como está. Y de hecho, había otra noticia que me llamaba la atención y lo reflejaba el portal de la casa y decía, especialistas opinan que la educación se ha mantenido por el esfuerzo de los docentes. Yo creo que si en este país cambiáramos o tratáramos de hacer un guión específico para alinearnos con la era de los superhéroes que se está viviendo en Hollywood, los superhéroes venezolanos serían los educadores. Es por eso que nosotros tenemos en línea telefónica a Orlando Alzuru, quien es presidente de la Federación Venezolana de Maestros, un poco para hablar de la situación actual del sector educación, sumándole el tema de la electricidad. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, profesor Alzuru. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Hablemos un poquito de estos días tan complicados que estamos atravesando los venezolanos y cómo recuperar en sí el sentido, el tiempo que se ha perdido en el aula de clases cuando nos estamos enfrentando a una situación que lamentablemente se estima que dure 30 días más, pero a ciencia cierta no sabemos cuánto va a durar y no sabemos a qué nos enfrentamos cuando tenemos a los niños en casa. En algunos momentos, en algunas aulas se reciben, pero hay días en los que, bueno, están suspendidas las clases, hay momentos en los que los profesores no pueden llegar, los alumnos no pueden llegar. ¿A qué nos estamos enfrentando definitivamente en el sector educación? Bueno, tú lo has descrito muy bien. O sea, realmente esto es un conjunto de problemas que constituyen un drama realmente terrible para la docencia venezolana, para los docentes venezolanos, para los padres y representantes y por supuesto para los propios alumnos. Mira, para nosotros técnicamente el año se ha perdido. Se ha perdido porque el tiempo, son más de 31 días de clase que se han perdido de acuerdo al calendario escolar, ¿verdad? Y ese tiempo es irrecuperable. No se puede, es imposible que tú a un alumno que tiene que ver, por ejemplo, 6 horas, un contenido de matemática, tú en una reprogramación que tú puedes hacer, se lo vayas a inculcar en 1 hora. Claro. Tú puedes tener la seguridad que ese alumno no va a adquirir las competencias necesarias, requeridas para estar en un grado inmediatamente superior. Por allí,
Ese es uno de los problemas graves que nosotros vemos, por eso el tiempo que se pierde es irrecuperable. Por mucha reprogramación que puedan hacer los docentes, por mucha reprogramación que le puedan imponer desde el Ministerio de Educación a los docentes, ese tiempo no se va a recuperar y por supuesto el perjudicado es el alumno que realmente no va a tener la competencia para el grado inmediatamente superior. Han habido muchos problemas colaterales, tú lo has dicho. Sí. La electricidad, bueno, suspensión por electricidad, por agua, por comida, etcétera, etcétera. Indudablemente el riesgo que corre una escuela, un centro educativo que masivamente están niños y niñas, indudablemente que el riesgo que corre de enfermedades con todas estas enfermedades que han aparecido últimamente es terrible, sobre todo las niñas, porque nosotros tenemos planteles, hemos recibido denuncias de planteles que tienen un solo baño, claro, un solo baño tanto para niñas como para niños y docentes, porque los docentes tampoco tienen baño. Entonces, por supuesto, te puedes imaginar la gran cantidad de infección que están propensas las niñas, sobre todo, a adquirir un baño que sea utilizado por todos, que no tenga las condiciones higiénicas requeridas para usarlo. Entonces, ese es un drama, el drama de la luz es un drama terrible porque sin luz tú no puede haber comida en los centros educativos, no hay en las casas de los niños, no hay en las escuelas. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Con unos niños desnutridos, unos niños que realmente no reciben una alimentación como es debido. Realmente el niño indudablemente que bajo esas condiciones no va a producir, claro, no va a obtener los conocimientos que se requieren para un futuro. Estamos conversando con Orlando Alzuro, quien es presidente de la Federación Venezolana de Maestros, obviamente de la situación tan complicada que también atraviesa el sector de educación desde todos los puntos de vista posibles. Pero bien, hablando de lo difícil que ha sido este año, y como bien usted ha dicho, es prácticamente un año perdido, un año escolar perdido por todo el tiempo que es prácticamente imposible de recuperar. Yo recuerdo que en alguna época, de hecho, entre el 2002 y el 2003, cuando hubo aquel paro nacional, luego se hizo, y no estoy segura si se hizo precisamente por parte del Ministerio de Educación, pero hubo fines de semana en los que los niños asistieron a clases. De hecho, en esa época, yo asistía a clases hasta los fines de semana y habían sistemas, por ejemplo, de enviar tareas para la casa durante el tiempo en el que no se estaba asistiendo a clases. ¿Habría alguna posibilidad o habría alguna opción, al menos similar, para tratar de recuperar algo de lo que se ha perdido hasta ahora, entendiendo que ya prácticamente es imposible lograrlo, pero al menos alguna solución o algo que de repente pudieran hacer los padres para tratar de actualizar? Mira, eso lo están haciendo en muchos centros educativos, sobre todo los privados. Los privados están dictando clases en las salas de fiesta de los edificios. Wow. De los edificios están dictando clases, no en los centros educativos. Eso lo pueden hacer. De hecho, los docentes les mandan un cuestionario, una tarea para la casa a los alumnos, pero no es lo suficiente. No, claro. Nuestra preocupación es que los alumnos no van a adquirir las competencias necesarias. Es decir, ¿quién se perjudica? Es el educador, es el educando. ¿Por qué? Porque la calidad de la educación que está recibiendo no es la adecuada, ¿no? Porque agregarle también a esto un problema gravísimo que tenemos los educadores en este momento, que es la falta de transporte, que es la falta de efectivo en dinero, que no tienen cómo llegar a sus centros educativos. Y sin hablar de los salarios, profesor Alzuro. Bueno, no, los salarios bueno, de eso ni hablar, porque realmente el costo de la canasta alimentaria que nosotros aquí en la Federación Venezolana de Maestros hacemos está cerca de casi 2 millones de bolívares, y el salario de un docente no te pasa de 50.000, 60.000 bolívares. Entonces, imagínate el déficit que hay allí, pues es inmensamente grande, y por supuesto, el problema del transporte es gravísimo. Sí. En el interior del país es mucho más grave, aunado por supuesto a la persecución y la agresión que están sufriendo nuestros maestros por parte de supervisores y directores, que no entienden que el problema es de todo, que el problema es generalizado. No es porque el maestro no quiera ir a la escuela, es que no puede ir, porque no tiene cómo ir, tiene cómo llegar. Entonces, no hay transporte, no hay agua en casa, no hay para lavar la ropa, no hay para preparar alimentos, no hay luz. Es un problema que los directores y supervisores tienen que entender, y no pueden estar levantándole actas
ni mucho menos quitándole, restándole del exiguo salario que tienen días porque hayan faltado. Oye, me parece que es una insensatez. Yo creo que el hecho también que le hayan cercenado el derecho que tenían los educadores de su libertad de cátedra los está afectando. ¿Por qué? Porque el educador pudiera reprogramar, ¿verdad?, de acuerdo a su experiencia, algunas asignaturas que se pudieran reprogramar, pero es que ahora le imponen lo que tiene que dar el educador en clase. Entonces un alumno, tú tienes que hacerle 50.000 exámenes hasta que los pase. Claro, y eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Entonces hay una serie de problemas colaterales en el sistema educativo que es necesario rescatar, que es necesario reacomodar para que volvamos a tener un sistema escolar, una educación realmente de calidad, como siempre lo ha sido. Como siempre ha sido, porque Venezuela ha sido durante muchísimos años estandarte a niveles educativos, y de hecho profesional que salía de Venezuela o niño de cualquiera de las etapas, adolescente, que saliera de acá, salía muy bien preparado frente a cualquier sistema educativo de cualquier país en cualquier parte del mundo. Se está demostrando en este momento en el exterior. Sí. O sea, los profesionales que lastimosamente se nos han ido del país por los problemas que han habido, bueno, imagínate tú, están triunfando en el exterior. O sea, ¿por qué? Porque recibieron una educación de calidad en este país. Nosotros creemos que debe llegar, pues hay que reflexionar, hay que hacer un trabajo de reingeniería en educación, reacomodar todos estos problemas que existen estructurales en la educación y volver a tener un sistema educativo como el que tenemos no solamente a nivel de primaria y secundaria, sino a nivel superior, que sí, también es un nivel de la calidad, es decadente por la falta de presupuesto que ahora tienen las universidades. Por ejemplo, a nosotros nos preocupa mucho en educación, ¿verdad? El vacío que hay en los centros de formación pedagógico, como el pedagógico, las universidades, las escuelas de educación. Las escuelas de educación están técnicamente cerradas, 5, 6, 7 alumnos cuando mucho. Bueno, hay una universidad privada que ofreció 100 becas gratuitas y por supuesto no llegó ni a 20 personas. Pero es que, profesor, en este momento, con la complicación que hay con respecto al tema de los sueldos y el estilo de vida del educador, cuando hace 20 años un educador perfectamente podría darse una vida como era digna, ahora lamentablemente con esos niveles salariales que lamentablemente tienen quienes forjan el futuro del país, pues nadie quiere ser educador. No, nadie, hay una desmotivación muy grande y eso hay que revisarlo. Desde hace mucho tiempo nosotros en la Federación Venezolana de Maestros venimos denunciando ante las autoridades la revisión de la educación completa, desde preescolar hasta la universitaria, porque creo que caímos en un círculo vicioso donde estamos formando mal a los bachilleres, estos van a las universidades, están mal formados, y estos vienen a formar otros alumnos mal. Puede decir, hay como un círculo vicioso, sí, un círculo vicioso que realmente tenemos que revisar para poder reacomodar la educación. Fíjate, los educadores, no, eso que tú hablas, ciertamente, nosotros teníamos una seguridad social envidiable. Sí, señor. Es decir, el educador podía antes comprar un carro, criar a sus hijos, comprar una casa, tenía cómo hacerlo. Podía tomar vacaciones en cualquier momento, llevar a sus hijos, sacar a sus hijos a comer un helado el fin de semana. Ahora, ¿qué educador solo? No, es que no te alcanza ni siquiera para comprar una cuarta, ni siquiera una mínima parte de lo que es la canasta, los productos básicos de la canasta alimentaria. Entonces, bueno, mira, tenemos un Instituto de Previsión Social, que por supuesto es un instituto que no da respuesta de ningún tipo. Nosotros somos los funcionarios que pagamos más seguridad social en el país, pagamos 13% de nuestro salario en seguridad social, IPASME, Seguro Social, FAO, no sé qué cosa, el otro, y no tenemos seguridad social. O sea, qué paradójico, ¿no? No tenemos seguridad social. Lamentablemente es así, profesor, pero esperemos sin duda que algo cambie pronto, porque ustedes son los que forjan, como he dicho varias veces, el futuro del país, y si los profesores se van o no se siguen formando de la manera correcta, pues ¿qué podemos esperar entonces de los jóvenes que están estudiando el día de hoy y qué va a salir de ahí?
país sin educación es un país que realmente no va a progresar y por supuesto vamos a la debacle. Así de sencillo. Profesor, muchísimas gracias por el tiempo y por estar con nosotros acá en compañía. Estábamos conversando con el profesor Orlando Alzuro, quien es presidente de la Federación Venezolana de Maestros, un poco en el marco, por cierto, del Día Mundial de la Educación, que fue ayer, y que, como bien decía el artículo de Caraota Digital, fue celebrado en Venezuela con las aulas vacías, lamentablemente, porque los servicios públicos fallan, porque lamentablemente es complicadísimo para los profesores llegar a las aulas, no solo para los profesores, sino para los padres llevar a los hijos, a quienes pueden. Y, por ejemplo, hay aparte de este artículo que quería resaltar, decían, aparte de que los servicios públicos estaban fallando en todos los centros educativos y del resto de los territorios del país, y sobre todo el resto de los aspectos, la deserción estudiantil ha crecido, entre otros factores, por los altos costos de las matrículas y por el poco poder adquisitivo, sin hablar de la deserción o mejor dicho, de la migración de educadores que obviamente han dejado el país por la falta de incentivo salarial que estamos viviendo el día de hoy. 2 de la tarde, 50 minutos, seguimos en compañía.